¿cómo se llama? El de inglés, ¿sí no, verdad? Es mi sí. ¿Lo traes? Ay, ¿quién lo trae? Digital. A ver, nada más antes de empezar, es que yo no me acuerdo, porque casi ya ni esto. Vamos a ver aquí. Pues, de solubilidad. ¿Viste? ¿Alguien le llama de los coeficientes de solubilidad? Pero espérense bien. Es que el coeficiente de solubilidad lo puedes expresar de dos maneras diferentes. Lo puedes expresar en milímetros en concentraciones molares y en concentración y el coeficiente de solubilidad para el oxígeno, ¿no? No, 0.24. ¿Punto 100? ¿Punto 0.24? De punto 0.24, pero bueno, este es un factor absoluto. Y el del dióxido de carbono es punto 0.55. Ok, perfectamente bien. Pero estos no nos sirven, estos los usan los físicos como constantes. Usamos un coeficiente de solubilidad, ¿no traen un borón? 29. A ver, dame en donde viene lo de es la primera. Entonces vamos a poner aquí el texto de respiratorio. Y es que las expresiones molares tienen 0.013 por milímetro de mercurio por mililitro, ¿no? Algo así. ¿Y el del dióxido de carbono de cuánto es? 0.0. No, este es mucho mayor. Es 0.00. No me acuerdo de cuánto es. 0.03 molar por milímetro de mercurio. Esa no es la clase, nada más estoy pintando eso para hacer aquí la clase. Ah, sí. Sí, pero sí este con el B, fíjate que para ver más cuántos neurones entonces que te digo. Pero espérenme que este no me interesa. Esto es también coeficiente de coeficiente de solubilidad. Pero ¿qué creen? El coeficiente de solubilidad también se puede expresar de otra manera en concentraciones de volúmenes de gas. Ese que usamos los médicos. Entonces vamos a poner coeficiente de solubilidad. Y esta cosa me acuerdo. Es que para el oxígeno, si lo expresas en concentraciones de gas, sería 0.003 mililitros. 0.003 mililitros por milímetro de mercurio. En un volumen de 100 mililitros. Y el del dióxido de carbono sería de 0.069 mililitros por milímetro de mercurio por 100 mililitros. Ahí lo dejamos y ahora lo metemos. No está padre esta, ¿eh? No sé. ¿Se te cayó y se te rompió? Sí. Oh, qué mal. Bueno, primero, fíjense bien antes de llegarle a esto. Habíamos dicho que el aire era una mezcla de gases. ¿Cuál era el gas que más abundaba? Nitrógeno, perfectamente bien. Entonces vamos a poner aquí el nitrógeno. Y habíamos dicho que el nitrógeno tenía una presión parcial de cuánto? En la atmósfera. La presión parcial que habíamos dicho, vamos a hacer la presión parcial sería de 600 milímetros de mercurio. ¿Sí me siguen? La del oxígeno de cuánto? 360 milímetros de mercurio. Pero este análisis que estamos haciendo, primero, ¿por qué lo hago así? Porque lo que estoy observando es que hay 4 veces más nitrógeno en la atmósfera que oxígeno, ¿no? Pero no nada más hay estos gases, hay otros. Entonces, si haces un examen así a nivel del mar, con un equipo de medición de alto nivel, encontrarías valores diferentes a este y encontrarías una cosa muy interesante. Encontrarías que a nivel ¿cómo se llama? Del mar, no es de 600 milímetros de mercurio, sino es más o menos como de 578 milímetros de mercurio la presión. Y para el oxígeno, la presión parcial sería de 100 milímetros de mercurio. ¿Sí le agarran onda? ¿Por qué salen esos valores tan diferentes? ¿Por qué? Por la diferencia de gases. ¿Por qué? Lleva presencia de otros. Porque hay otros gases. ¿Sí les queda claro?
Si tú analizas un libro, te van a decir que en la atmósfera terrestre no es el, ¿cómo se llama? No es el 80% este gas que está en el 20%, sino son valores diferentes. ¿De cuánto vieron ustedes que era el porcentaje de nitrógeno en la atmósfera terrestre? Díganme, ¿cuánto? Del 78.4. ¿Sí me siguen? O sea, este es un análisis más real. Y el de oxígeno, más o menos, estaba en 20.8%. Si tú sumas esto, ¿cuánto te va a dar? Claro, entonces quiere decir que estos dos gases ocupan el 99.2% de todos los gases de la atmósfera. ¿Y el otro punto 8? ¿Y el otro punto 8 qué será? El otro porcentaje correspondería al monóxido de carbono, al dióxido de carbono, al argón, al neón, a los gases que están aventando por sus axilas, por otros orificios, etcétera, etcétera. Pero esos gases, ¿qué crees? Son prácticamente despreciables en la atmósfera terrestre. Y hay un detalle muy importante. Hay dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, pero la cantidad de dióxido de carbono, ¿qué crees? Es pequeñísima porque solamente hay un tipo de estructuras que producen dióxido de carbono. ¿Cuáles crees que son? ¿Cuáles crees que son? Los animales. El dióxido de carbono en el universo, el hombre sabe que lo único que lo produce, ¿qué crees? Son animales, a que tienen un metabolismo parecido como nosotros. Entonces, si llegaran extraterrestres a un planeta, fíjate bien, si llegaran extraterrestres a un planeta, o ese ejemplo se los cambio. Las ondas que mandan a Marte, ¿qué crees que miden? ¿Qué crees que van a medir? ¿Por qué crees que van a medir dióxido de carbono? Para ver si hay dióxido de carbono, que al menos se sabe que en el universo es producido por quién? Por animales, por formas vivas o algo que tiene vida. ¿Sí les queda claro? Pero la cantidad de dióxido de carbono que hay en el ambiente, ¿qué crees que es hiper despreciable, cabrón? Entonces, fíjense ahora la siguiente cuestión. Estas son las presiones parciales reales que tiene a nivel del mar el nitrógeno, y esto sería la presión parcial que tiene a nivel del, ¿cómo se llama? A nivel del mar, la presión parcial de oxígeno. Porque el otro valor que queda de esto son presiones parciales de los otros gases que constituyen el 0.8% de la atmósfera. ¿Se les queda claro? Ahora, fíjense bien. Tengo una pregunta, voy a hacer una pregunta muy extraña. Bueno, no son 578, son como que serán 580. ¿Cuánto? 597. No es importante aprenderse las cifras, es importante aprenderse los conceptos. La pregunta que yo voy a hacer es, por ejemplo, si esta es la presión parcial, no, y el oxígeno sí es más o menos como 160, ¿no? O sea, más o menos se conserva, pero hay un punto 3 con 2 milímetros de mercurio que corresponden a los otros gases. O sea, es muy pequeño el las presiones parciales de otros gases, porque nada más tenemos nitrógeno y oxígeno. Bueno, la pregunta es esta. Si yo analizo las presiones parciales, fíjense bien, si yo analizo las presiones parciales dentro de los alveolos, la presión parcial del nitrógeno, la presión parcial del dióxido del oxígeno, del dióxido de carbono, serán las mismas presiones parciales que los de la atmósfera. ¿Qué piensan? ¿Por qué? Claro, el alveolo tiene una presión de 760 milímetros de mercurio, la atmósfera es 60 milímetros de mercurio, y nada más varía tantito la presión intraalveolar, y eso permite que salga aire, ¿no? O sea, si uno piensa que son unos pinches grandes gradientes de presión entre la presión intraalveolar y la atmosférica, que cree es absolutamente falso, es muy pequeña la variación. Bueno, entonces fíjense ahora la siguiente cuestión. Esto que estoy pintando es la presión parcial de nitrógeno a nivel del mar. Y esta es la presión parcial de oxígeno a nivel del mar. Que si, bueno, vamos a poner el valor más real, ¿no? Ya no está por pero está en 158 milímetros de mercurio. ¿Sí? Estas son las presiones parciales a nivel del mar. Bueno, ahora fíjense la siguiente cuestión.
Esto que estoy pintando acá sería presión parcial de oxígeno, de nitrógeno en la atmósfera, presión parcial de oxígeno en la atmósfera. Y voy a poner aquí el valor de la presión parcial de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. ¿Sí les queda claro? Y voy a poner aquí la presión parcial de agua que hay en la atmósfera terrestre. La presión parcial que hay de agua en la atmósfera terrestre. ¿Sí les queda claro? Ahora, fíjense la siguiente cuestión. Cuando yo hablo de presión de dióxido de carbono, bueno, el dióxido de carbono está en la atmósfera terrestre, pero cuando yo hablo de la presión parcial de agua, ¿a qué me refiero? El vapor de agua. ¿Qué es el vapor de agua? ¿Qué es el vapor de agua? ¿Qué es el vapor de agua? ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene tanta presión la molécula de agua. ¿Ustedes lo están bien? ¿Qué pasó? ¿Están dispersas las moléculas de agua? ¿Cómo es eso? Una especie de gas. No sé, díganme. El vapor de agua. Sí. ¿Qué es el vapor de agua? ¿Qué le llamamos vapor de agua? Las moléculas de agua en estado gaseoso. ¿Qué pasó? Moléculas de agua en estado gaseoso, o sea, más dispersas. ¿Dices que aquí hay vapor de agua? Mayor genética. Fíjense bien, ¿ustedes han llegado a estar en algún sitio cerca de alguna costa donde se andan con ropa de día, están sudando bien gacho? Sí. Y hace calor, ¿no? En el desierto hace más calor. Pero si ustedes están en un sitio árido, ¿sudan? En el desierto nadie suda. Y sin embargo, ¿qué crees? Estás eliminando sudor en el desierto, estás eliminando sudor al nivel de las costas. Exactamente, ¿cómo es eso? Las aguas, como hay contacto con el agua, se condensan las moléculas y se generan las moléculas de agua. En el desierto, como solamente está árido y no hay presencia de agua, no se genera la suficiente condensación de agua y se evapora. Perfectamente bien. Si tú estás en el desierto a 62 grados centígrados, claro que estás sudando, bueno, pero tienes que eliminar temperatura para mantenerte a 17 grados centígrados, tienes que eliminar calor. Entonces lo que ocurre en el desierto es que el vapor de agua es nulo y ¿qué crees? En el momento que sale una gotita de sudor, se evapora y jamás te unte la piel. En cambio, si estás en un sitio tropical, esa gotita de agua, como ya hay mucho vapor de agua, ¿qué crees que pasa? Se queda pegada a tu cuerpo porque ya hay mucha agua en la atmósfera, no se evapora tan fácil. ¿Sí le agarran a andar? ¿Ya lo pusiste? Ya lo encontré, pero está cargando. Ok. ¿Sí les queda clara la idea? ¿Sí entienden eso? Entonces hay un detalle muy importante. Si tú estás en un sitio donde hay agua, fíjense bien, si tú estás en un sitio donde hay agua, porque tú te puedes dar cuenta si estás cerca de una costa, porque se siente el ambiente como húmedo. Aquí no se siente húmedo porque ya no hay nada de agua alrededor, ¿no? Ambiente es la última atmósfera, no tiene 3.7, no es como 4.7. Pero esperen, lo importante o el concepto que les quiero decir es que a medida que se incrementa la temperatura, que en las costas hay agua y hay temperatura, ¿qué va a pasar con el vapor de agua? Bueno, se los planteo de otra manera. ¿Alguien de ustedes se ha metido a un vapor? Sí. ¿Se ha metido a un vapor? Sí, es más denso. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que puede aguantar una persona dentro de un vapor? 25. Depende de qué mira, si tú llegas, piense bien, si tú llegas al pinche vapor y le abres a la llave a todo lo que da, no duras más de 10 minutos. O sea, si le das a todo, no duras más de 10 minutos. Nadie puede estar, ni superhéroe puede estar 10 minutos ahí. ¿Por qué creen que la gente se acaba saliendo? Y la única manera que puedas aguantar un poquito más es tirarte en el piso y aguantas un poquito más. ¿Por qué creen, chicos? Por la densidad de los ¿Qué tiene que ver gases. eso? Porque Porque como el agua es menos densa, se llama se tira al suelo para que el oxígeno esté abajo pueda respirar. Fíjense bien, fíjense bien. Ahora, la presión parcial del vapor de agua, la presión parcial
de vapor de agua es de 3.7 milímetros de mercurio. Es una presión parcial muy pequeña para el vapor de agua, para el aire, como el vapor de la atmósfera. Pero este valor es a una temperatura de ¿cuánto crees? De 20 grados centígrados, que sería como la temperatura media promedio que tenemos en un sitio como este. ¿Sí les queda claro? Ahora, ¿por qué no puedes aguantar mucho en el vapor? Porque hay un detalle bien gracioso. Resulta que si tú graficas, fíjense bien, vamos a graficar de este lado la temperatura ambiental, y de este lado vamos a pintar la presión parcial de vapor de agua. A medida que incrementa la temperatura, el agua, ¿qué le estará pasando al agua? Se está evaporando, como si estuviera sirviendo agua, pero aquí en el laboratorio es la naturaleza. Aunque no lo crean, los rayos de sol que caen cuando aumenta la temperatura, evaporan lentamente el agua. Y si la temperatura se incrementa, ¿qué es que pasa? Hay un incremento de la presión de vapor de agua. Y tú dices, bueno, yo soy chingado, yo quiero ser médico. Pues resulta que el aire en los alvéolos no tiene un valor de 20 grados centígrados, sino que crece. Y todas las personas que han estudiado mucho esto dicen que cuando la temperatura es de 20 grados centígrados, que es lo que estoy apuntando acá, la presión parcial de vapor de agua está más o menos en alrededor de 3 milímetros de mercurio. ¿Sí me siguen? ¿Pero a qué temperatura estamos nosotros? ¿A qué temperatura estamos? Claro, los humanos, bueno, los mamíferos, todos, no es una cosa primitiva del humano, está a 37.4 grados centígrados, más o menos 3. ¿Sí les queda claro? Tampoco es absoluto. Y entonces, a esa temperatura, Carlos, ¿qué crees que pasa? El valor de la presión parcial del vapor de agua ya no es como la atmosférica de 3.7, sino que es de 47 milímetros de mercurio. Esa es la presión parcial de vapor de agua. Entonces hay un detalle bien preciso. Si tú vieras la composición de los alvéolos, nosotros hemos aprendido que realmente la presión de los alvéolos es similar a la atmosférica, que varía muy poco y tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. Pero hay un detalle. Como tienes una temperatura de 47 grados centígrados, el agua se evapora en tus vías aéreas y entonces tú tienes una presión parcial de vapor de agua que es de 47 milímetros de mercurio. En la atmósfera no había tanta bronca, pero si tú aumentas la presión parcial de vapor de agua, ¿qué crees que le pase a la presión parcial de nitrógeno? ¿Qué crees que le pase a la presión parcial de oxígeno? Disminuye porque el nivel tiene que ser 760 milímetros de mercurio. ¿Sí le agarran onda? Y entonces, para las personas que han estudiado esto, dicen, en los alvéolos vamos a... Esto sería a nivel de atmósfera, ¿no? Pero fíjense bien, vamos a poner aquí que la presión parcial de oxígeno alveolar, como aumentó la presión de vapor de agua, disminuye. ¿Sí les quedaron? Pero hay otro detalle también bien gruesísimo. ¿Quién produce dióxido de carbono? ¿Quién produce dióxido de carbono? Los humanos, ¿no? Okay. Bueno, los animales, nosotros, ajá. Entonces, no sé, ¿y quién produce monóxido de carbono? Cada vez que fuman su churrote de mota, cada vez que se echan un cigarro, cada vez que le calientan en la estufa el agua a los camotes o todo eso, ¿qué crees? Lo que está produciendo es monóxido de carbono. Los coches producen monóxido de carbono. ¿Sí les queda claro? Son gases que originalmente no existían en la naturaleza, pero son productos del hombre. Y ese monóxido de carbono, ¿qué crees? Está modificando todo el ecosistema. ¿Sí les queda claro? Ahora, a mí me llama mucho la atención que si uno ve una ciudad tan horriblemente contaminada como la Ciudad de México, observas un detalle muy importante. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Y si van a todas las leyes de la Ciudad de México, están las leyes que crees. Hay árboles. Y no nada más esto, yo los invito a que vean cuando vayan al edificio del tercer, bueno, que vayan al edificio de esta visión, que observen cuando bajen las escaleras, de los vidrios está una cornicita, están creciendo árboles ahí, en el cemento. En el circuito interior, vas en el carro de alta, crecen árboles entre el pinche cemento de las barras de contención. Entonces creo que eso del monóxido de carbono debe tener un efecto muy importante para
darle un empujón a la naturaleza. ¿Cómo la ven? No tengo idea, pero bueno, yo no sé si valga la pena tratar eso. Aunque no lo crean, no sé por qué, pero a mí se me dan muy bien las plantas. Entonces he hecho experimentos y aunque no lo crean, aquí en la escuela he plantado 2 mameyes y he plantado 2 aguacates. Los 2 aguacates que planté hace como 5 años fueron de una torta que me comía ahí en la esquina. Los huesos de ese cabrón, y los planté ahí. Y los pinches aguacates que están gigantes, güey. Son árboles como de 600 años. Y en mi casa también planto aguacates, mameyes, que es muy bonito. ¿Qué otra cosa? Aguacate, mamey, mangos, sí. Y luego voy y lo siembro a un parque que está cerca de mi casa. ¿Y qué crece? Hay pinches árboles. O sea, todo crece, güey, aquí. Bueno, pero entonces el monóxido de carbono está en la atmósfera terrestre, pues también es un gas que ocupa espacio. ¿Sí les queda claro? ¿Alguien de ustedes sabe a temperatura ambiental de cuánto es la presión parcial de dióxido de carbono? O sea, si llegaron a un marciano ahorita medida de cuánto sería. No, claro que no. En la atmósfera terrestre. ¿De cuánto? El dióxido de carbono nada más es producido. Porque eso que estamos explicando aquí son a nivel de atmósfera, ¿no? El dióxido de carbono, ¿qué crees? Tiene 0.3 milímetros de mercurio. 3 milímetros de mercurio de presión. Y lo producimos los seres vivos. Quiere decir que es un gas que es muy escaso en la atmósfera terrestre. ¿Sí le agarran una? Ahora fíjense en la siguiente cuestión. Vamos a pintar una fábrica. ¿Y qué les gusta que sea la fábrica? De gancitos, ¿no? De pastillas para la tos, ¿no? Y esto saca un chingo de... Ok, fíjate bien. Y esta es la única fábrica. Si tú vivieras como a unos 800 kilómetros de ahí, y tú tuvieras un sensor para detectar el humo, ¿tú detectarías la presencia de ese humo? Sí, pero Fíjense bien, cuando una persona estornuda, te saca el famoso crush. ¿Sí? Si ustedes ven en cámara lenta contra un, no sé, un fondo negro, las gotas, porque se ven muy bien, te vas a dar cuenta que lo que estornuda ese güey es una pinche nube, pero más o menos como de menos de medio metro. Y esas gotas, que van esparciendo, ¿qué crees? Son intestinales. ¿Qué quiere decir? Que si un güey tiene influenza de las cabronas, si te estornuda acá y tú estás allá, no te vas a contagiar, pero que si se contiene. Pero absolutamente sí. ¿Sí les queda claro? Ok. Entonces imagínense que esta fábrica es el cuerpo humano y estas chimeneas son las vías aéreas en donde están aventando, ¿qué crees? Es dióxido de carbono. Entonces, si tú midieras el dióxido de carbono en los alveolos, ¿cómo lo encontrarías con respecto al ambiente? ¿Cómo estaría? Súper concentrado porque estás midiendo directamente el humo dentro de la chimenea. Se le agarran onda y resulta que la presión parcial del dióxido de carbono dentro de los alveolos, ¿qué crees? No va a ser de 0.3 milímetros de mercurio, va a ser de un valor asqueroso de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí le agarran onda? Ahora, la presión parcial del vapor de agua, ¿de cuánto dijimos que era? 47. ¿A qué temperatura? ¿Por qué la atmósfera es mucho menor el vapor de agua? Claro, absolutamente cierto. ¿Sí les queda? Bueno, entonces en el vapor, cuando te metes y le subes todo, llega a aumentar tanto la presión parcial del vapor de agua que dejas de tener aporte de oxígeno. ¿Por qué? ¿Qué crees? El dióxido de carbono está desplazando el oxígeno para mantener una temperatura ambiente, una presión de 760 de mercurio. ¿Sí le agarran, verdad? Por eso es que ningún güey puede aguantar mucho el vapor. Ahora, si quieren ir al vapor, pues vayan inflándonos el C. Y no sé, pues lo ponen de y ahí se están un rato viendo las pompas a los cabrones. Ok. El chiste es que tengo 2 números que se incrementaron, que eran brutalmente despreciables. ¿Sí me siguen? Es como el güey que le haces bullying en la carrera, o que, ¿sí me siguen? O no sé, o lo veías como
es el, ¿cómo se dice? No, que es el director del hospital donde trabaja, ¿no? Entonces, fíjense bien, estos aumentaron, estos subieron, ¿y qué creen que le pasa a la presión parcial de ¿Y qué pasará con la presión parcial de nitrógeno? También. Pues siempre tiene que bajar. Entonces la presión parcial de oxígeno, que tú veías casi de 160 mililitros de mercurio, este valor disminuye, y la presión parcial del oxígeno en los alveolos es de cuánto es? De 100 milímetros de mercurio. ¿Sí me siguen? ¿Y la presión parcial del nitrógeno de cuánto crees que es? No, bueno, sí, de 500 más o menos. Si tomas estos, si sumas esos números, te debe salir la fabulosa cantidad de 760 millones de mercurio. ¿Sí le agarran a andar? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que la composición de gases, dentro de los alveolos es muy diferente a la composición de gases a la atmósfera. ¿Sí les queda claro? ¿Por qué? Porque se incrementa la presión parcial de dióxido de carbono, la de vapor de agua, que está a 100 grados. ¿Está fácil o difícil eso? ¿Seguro? ¿Seguro? Ok, fíjense ahora la siguiente cuestión. ¿Puedo borrar aquí? Ya me acordé de los detalles, pero hay detalles que también me gustaría decir. Fíjense bien. A ver, fíjense bien. ¿Qué es lo que aprendemos? Este porcentaje que dejé aquí, ¿qué es? No era el parcial se mide en el porcentaje. ¿El porcentaje? ¿El porcentaje de qué? Del dióxido de oxígeno. Exactamente. Entonces quiere decir, fíjate bien, esos parámetros son para la fisiología del hombre que ve a nivel del mar. Pero aunque ustedes no lo crean, creo que en este planeta el 99.9% de todos los humanos que existen viven a dónde crees, a nivel del mar. Claro. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? Ahora les enseño un detalle. Esto quiere decir que el 21%, fíjense bien, el 21% de todo el aire, está compuesto por qué? ¿Está difícil eso? Ahora, sí, la Ciudad de México, ¿a cuánto dijimos que estaba sobre el nivel del mar? Casi 3 kilómetros, ¿no? 2 y cuánto. Casi 3 kilómetros. ¿Cuántos son 3 kilómetros? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? 2 veces ida y vuelta a la Buenavista. No, son 3 porque es un kilómetro. No, una vez ida y vuelta a Buenavista. Porque son unos kilómetros. Pero sí, algo más, irse caminando de aquí a dónde. No, ¿de qué Bellas Artes? A llegar. ¿De qué Bellas Artes? ¿De qué te quito? De aquí a la calle de Moneda. ¿Tú sabes cuál es la calle de Moneda? Es la que está a 2 cuadras. Sí, bueno, y en todos lados ya están, ¿eh? No voy a decir el nombre, pero cierto académico muy distinguido de la escuela fue al Oxxo, que está aquí enfrente. Se metió al cajero automático, ¿qué crees? Se arrancaron una vez del Oxxo, nada más él. ¿Cómo la ve? Hace una semana, ¿eh? ¿Cómo la ve? Y ese güey que asaltaron, maestro, está súper mamadísimo. Ahora, yo fue lo último que les platiqué, lo último que les platiqué. ¿A cuánto estaba la distancia? Bueno, nosotros estamos como a 3 kilómetros del mar. La presión atmosférica en la Ciudad de México no va a ser de 760 milímetros, porque aunque no lo crean, hay menos aire.
arriba de nosotros que si estuviéramos en Acapulco. Y por lo tanto la presión atmosférica es mucho menor. ¿Sí? ¿De cuánto es la presión atmosférica en la Ciudad de México? ¿De 500 cuánto? ¿500 qué? De 578 milímetros de mercurio. Fíjense, vamos a poner aquí, es la presión atmosférica en dónde? En la Ciudad de México. En el DF. Pero yo como estoy aprendiendo fisiología con el doctor Querejeta, ya aprendí una cosa muy importante, que estés donde estés en este planeta, el porcentaje de oxígeno que va a haber, independientemente de la altitud y eso, ¿de cuánto va a ser? 80, 20%, 21%. ¿Sí me siguen? Entonces fíjense bien nada más que nada. Si yo quiero saber de cuánto es la presión parcial de oxígeno a nivel de la ¿cómo se dice? De la Ciudad de México, ¿qué tendría que hacer? Entonces piensen bien, la presión parcial de oxígeno en dónde? En nivel de oxígeno, que sería igual a la presión atmosférica en el DF. ¿Por qué crees? La constante de solubilidad. ¿Ya te vieron? Claro, pero sí entienden el raciocinio. ¿De cuánto sería la presión? 119.7. ¿De cuánto serían? 119.7. ¿De cuánto sería? 119.7. Claro, la presión parcial de oxígeno sería de 115 milímetros de mercurio. ¿Es igual o no es igual a la presión parcial de oxígeno a nivel del mar? Es mucho menor porque ese está alrededor de 160. Esto lo vamos a aprender porque yo me comprometo a que se los enseñe a mi padre, pero quiero que observen el detalle. En los alveolos de las personas que viven en el DF ocurre la misma mierda que los alveolos de cualquier tipo. Se llenan de dióxido de carbono y aumenta la presión parcial de vapor de agua. La presión parcial de dióxido de carbono en los alveolos de las personas que viven en el DF es absolutamente la misma que en cualquier otro sitio, porque ahí es donde se produce el dióxido de carbono. Y la presión parcial de agua es exactamente la misma, porque, ¿qué crees? Pues porque la temperatura es la misma, 35.4 grados. ¿Sí le agarran nada? Eso quiere decir que en los alveolos, ¿qué crees que le va a pasar a esta presión? ¿Qué creen que va a aumentar o disminuir? Va a disminuir, ojalá disminuyera así, pero no. No, güey. ¿Sí entienden que esto tiene que disminuir porque le tienes que sumar esta mierda? Disminuye. ¿De cuánto crees que es la presión intraalveolar? Fíjense bien. Vamos a ver. Aprendan esto. Veo dos intraalveolares. Eso no lo digo. Intraalveolar. ¿Cómo en los sujetos? Yo no me siento chilango porque no sé qué es el chilango, y yo soy el de del DF y se me hace una canción. Pero en los sujetos que viven en dónde? En el DF. Es de 66 milímetros de mercurio. ¿Ya agarran la onda? Estamos hipóxicos porque tenemos un sitio elevado. ¿Se acordarán de esto? Pero fíjense bien, la fisiología que están leyendo es para el mono que vive en donde. Y que prácticamente toda la humanidad ha vivido en donde crees. En el mar. ¿Sí me siguen? Porque luego tomas gasometrías y observas que la presión parcial es de 66, de 64. Y obviamente que si tú tomas una gasometría con una presión parcial de oxígeno de 66 milímetros de mercurio en un tipo que vive en la costa, tiene una falla respiratoria que se va a morir. Pero en un tipo del DF, ¿qué crees, güey? Pues es el valor normal, cabrón. ¿Sí le agarran la onda? Porque luego ven las gasometrías, güey, y dicen, no mames, está bien mal. No, pues está bien. Pero luego vamos a ver cómo compensa
viceversa, el cuerpo del DF, esa dirección sería exactamente. ¿Sí les queda claro? Bueno, pues estamos aquí. Debe estar elevado en el No, absolutamente no. Tú estás por el globúlico. Nadie está por el globúlico de nosotros. No, y tiene hematocrito alto. Sí se eleva un poquito, pero no es el hematocrito. Será que luego lo vamos a analizar. Bueno, espérenme. Entonces, esto nada más era una rareza. Esto lo puse antes de borrar esto para que me entiendan. No, y en Bolivia están peor todavía, porque están casi a 4,5 kilómetros. Están a 4,5 kilómetros en Bolivia. Están a 4 kilómetros. Si tú vas a La Paz, de Bolivia, el cielo se ve a las 12 del día. Es bien bonito, ¿por qué crees? Por la cantidad Estás viendo el espacio y no hay cuerpo de bomberos. ¿Por qué crees? Porque no hay centros espontáneos, no hay oxígeno. ¿Sí le agarran, verdad? Bueno, pero fíjense bien. Ahí les va esto. Ok. Ahora quiero que observen esto. ¿Cuál es el gas que más abunda? El nitrógeno. Del nitrógeno no vamos a hablar porque el nitrógeno no interviene en ningún proceso biológico. ¿Sí les queda claro? Entonces fíjense ahora la siguiente cuestión. ¿Cuál es el gas que más abunda en la atmósfera? El nitrógeno. ¿Por qué lo sé? Por la presión tan elevada, la presión parcial tan elevada. Entonces, si tú quieres saber en una mezcla de gases como es la atmósfera terrestre, ¿cuál gas es el más abundante? ¿Qué tendrías que medir? ¿Qué valor tendrías que medir? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas? Tendrías que medir las presiones parciales. Y en una mezcla de gases, el gas que más abunda es el que mayor presión parcial tiene. ¿Sí le agarran, verdad? ¿Es lógico eso? Pero ¿qué crees? Lamento decirles que en la sangre esto no obedece a esto. Porque los gases en agua, ¿qué crees, güey? Tienen un comportamiento totalmente diferente a como lo tienen aquí. Se vuelven locos, ahorita vamos a ver. ¿Sí les queda claro? Ahora, ¿por qué me aprendo estas cosas? Aprendo algo para ser médico para toda la vida. En un individuo normal, ya esté en el D, en el que sea, la presión parcial de oxígeno que tienen los alvéolos, si está sano, debe ser la misma que la presión parcial de oxígeno en las arterias. O sea, esto sería, ¿cómo se llama? En los alvéolos, ¿no? Serían las presiones parciales en los alvéolos. Pero en las arterias, ¿qué crees? En la sangre arterial, ¿qué crees? Es exactamente lo mismo. Si tú tomas una gasometría, la presión parcial de oxígeno que tú encuentras es de 100 milímetros de mercurio. Si tú tomas una gasometría y el individuo está normal, la presión parcial de dióxido de carbono que vas a encontrar en la sangre arterial es la misma que debes encontrar en los alvéolos. Si tú tomas una gasometría, bueno, la presión parcial de vapor de agua la descartamos porque hay más agua en la sangre que en la atmósfera. ¿Sí me siguen? Pero la presión parcial de nitrógeno en las arterias de cuánto crees que es? De 573 milímetros de mercurio. O sea que hay nitrógeno en las arterias. Pero no lo pelamos los médicos porque no interviene en un proceso esencial. Es como un niño. Si tú eres un niño de 2 años, tú puedes viajar gratis a todo el mundo. ¿Por qué crees tú? Porque no. Tú vas a sacar si un asesino sería. No sé, pero no. ¿Por qué creen que un niño podría viajar gratis a todo el mundo? Porque los niños en los aviones menores de 2 años, ¿qué crees? No pagan boleto. Pero vale más porque a los 2 años tu cerebro está bien. Bueno, el nitrógeno es así. ¿Qué pasó? Pero sí podría ser, pero en los buzos, ¿no? Pero esto dice... ¿Saben para qué sirve el nitrógeno?
Coca-Cola? Ah, bueno, no vamos a platicar esto, nada más lo que vas que voy a hablar rápido del nitrógeno. Cuando tú te metes a altas temperaturas, a altas profundidades, la presión del agua te apachurra la caja torácica. Aunque no lo creas, te comprime. Tu caja torácica está diseñada para expandirse en la atmósfera terrestre, no abajo del agua. Entonces, cuando estás a más de 20-30 metros, es tanta la presión de agua que la presión del agua que crees impide que se expanda la caja torácica. ¿Cómo crees que solucionan los buzos ese problema? No, pues con tanques de oxígeno que metan aire a alta presión. ¿Sí le agarran la onda? Que tengan estas proporciones que hemos visto que son similares a las de la atmósfera. El problema es que estás metiendo gases a alta presión, estás metiendo oxígeno a alta presión, estás metiendo nitrógeno a alta presión. ¿Se les aclaró? Entonces la proporción que tú tienes, la presión parcial de oxígeno que tú tienes, la presión parcial de nitrógeno que tú tienes en sangre arterial se eleva porque estás aumentando las presiones parciales de esos gases a nivel de los alveolos. ¿Sí me siguen? Pues estás metiendo la presión. Eso está muy bien. Te metes, sigues nadando. Han abierto una Coca-Cola aplicada, pero de esas de vidrio. O han abierto un dragón de refresco de taparrosca. ¿Qué ocurre con cualquier refresco de taparrosca si yo lo abro así? Salen burbujas. ¿Qué pasa con el refresco de taparrosca si yo agarro y lo abro lentamente? Se van haciendo burbujas, pero nada más en la superficie. Y si tú le subes, le abres más, se hacen más burbujas, pero puedes bajar, ¿no? Y las burbujas se quedan. Lo mismo pasa en la sangre de los buzos. Si tú estás a alta profundidad, sales de putazo, por el mismo fenómeno que hace las burbujas cuando abres un refresco, le pasa así, pero en la sangre al buzo. O sea, el nitrógeno, como vas disminuyendo, como vas subiendo la presión, empieza a salir de la sangre hacia los pulmones. ¿Sí me explicó? Sí. Pero también se almacena en los tejidos. O sea, se llena todo de nitrógeno. También de oxígeno, pero no hay tanta bronca porque abunda más el nitrógeno. Entonces, cuando tú sales poco a poco, el nitrógeno va saliendo de los tejidos a la sangre sin hacer burbujas. Entonces tienes que aguantar 10 minutos, 20 minutos, hasta que ya se ve el nitrógeno. Porque si sales de putazo, ¿qué crees? Se llena de burbujas la sangre, se tapa, se hace una bomba gaseosa, ¿y qué crees? Te mueres, se muere tu cerebro asfixiado porque no le llega sangre. ¿Sí le agarran onda? Como pinches refrescos. Los buzos tienen que estar así poco a poco para que el nitrógeno se vaya saliendo. Esa es la famosa memoria gaseosa. ¿Se acordarán cuando hablamos de refresco? Sí. En cambio, si abres un refresco así, físico, no se hace ¿Sí les queda claro? ¿Está mal que les diga esto? No. ¿Seguro? ¿Sí entienden o no entienden? ¿Seguro? Ahora fíjense la siguiente cuestión. La tranza es que en los grandes, si tú analizas y ves tomas una gasometría y ves que la presión parcial de oxígeno en sangre arterial es de 100 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, ¿qué es lo primero que te mete en la mente? ¿Qué gas abunda más? El oxígeno. En la atmósfera terrestre abunda 1000 veces más el oxígeno, ¿sí o no? El dióxido de carbono. Y en los alveolos sigue abundando un chorrero el oxígeno comparado con el dióxido de carbono. ¿Sí me siguen? Porque es gas. ¿Pero qué crees? ¿Me creerían ustedes que es absolutamente al revés? El gas más abundante en la sangre es el dióxido de carbono, a pesar de que tú tengas una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí le agarran la? No, por un problema que los gases en agua ya no se comportan igual como si estuvieran en el aire, sino están solubilizados en agua. Entonces, fíjense bien, a ver si me siguen. Voy a poner aquí un endotelio, voy a poner, esto sería un vaso sanguíneo, esto sería la chicombalaza, porque dije que iba a ser así, no sé, ¿no? Se me ocurrió, pero tienes una actitud muy rara. No fue una broma, o sea, rara. Toma, pero sácale el café. Ok, fíjense bien.
Es cuando tú mides como médico las presiones parciales de los gases, por definición, ¿qué es presión? La fuerza Esto que estoy pintando sería una molécula de un gas que es muy soluble en agua. Pero esa molécula que está dentro del agua, tú no estás midiendo la presión parcial. Tú lo que mides con la presión parcial es la molécula que, ¿qué crees? Que pega contra la pared. ¿Sí me explico? Es la que ejerce presión sobre el endotelio. ¿Sí? ¿Sí les queda clara la idea? Entonces, hay gases que son muy solubles en agua, y como son muy solubles en agua, ¿qué crees? Ninguna pega en el endotelio, de tal manera que ¿qué pasa con la presión parcial? Es baja, aunque sea relativamente concentrada. Entonces, un gas, a medida que sea más soluble en agua, ¿qué crees que le pasa a su presión parcial? Disminuye. Y entonces ya entiendes una cosa, que la presión parcial de un gas en sangre ya no te puede dar una idea directa de cuánto es su concentración real de esa molécula. ¿Sí? ¿Me siguen? Fíjense bien. Imagínense, esto no ha pasado. Entonces, imagínense que yo llego con un grupo de 10 monos. Y este es una fiesta gay, imagínense. ¿Sí? Es una fiesta gay. Entonces yo llego con 10 monos. Pero los 10 monos que vamos a entrar somos como en teoría heterosexuales, con altos valores morales. Entonces cuando tú entras y ves en la mente que ella tiene la fiesta de verdad, ¿qué crees que haces? No le ¿sabes qué crees? Se pegan a la pared. Pero de repente de esos 10 que entró, esos 10 que entró, uno como que usted la misma está platicando ahí en todo lugar. ¿Sí me se va a contar? Entonces, fíjate bien. Entonces, es que es exactamente el comportamiento del oxígeno. Pues lo platico así porque yo sí he visto eso en fiestas. Entonces, fíjense bien. ¿Y quieres que se mete a bailar? Así me digan, yo no